Muy bien, entonces comenzamos con el tema de la pancreatitis aguda. ¿Qué vamos a indicar? Como definición, una enfermedad inflamatoria de naturaleza no bacteriana, porque es un proceso inflamatorio, causado por la activación, liberación y autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. Es un proceso de autólisis pancreática que se produce por la acción del jugo pancreático de las enzimas, sobre todo proteolíticas del jugo pancreático, que van a actuar directamente sobre el mismo tejido del páncreas. Inicialmente, por lo tanto, se la cataloga como una patología de orden inflamatorio. ¿Cuál es la etiología? En nuestro medio, y tomando en cuenta también la literatura internacional, se indica que la causa más frecuente es la litiasis biliar. La litiasis biliar, por lo tanto, se convierte en la primera causa etiológica para la presencia de la pancreatitis aguda. Pacientes que cursan con colelitiasis, cálculos en vesícula, que puede migrar a nivel de colédoco y convertirse en una coledocolitiasis. En estos pacientes tendremos entonces la situación de que esta enfermedad se va a complicar con una pancreatitis aguda. La causa más común, por lo tanto, es la litiasis biliar, porque los cálculos que se encuentran a nivel de colédoco pueden llegar a obstruir el esfínter de Oddi y ser la causa por la cual el jugo pancreático que sale del páncreas no tenga por dónde drenar al intestino, retorna al páncreas y es ahí donde produce su acción de proteólisis. Por lo tanto, la causa más frecuente para la pancreatitis es la causa biliar. Las mujeres tienen mayor predisposición a presentar la patología en relación a los varones, con una edad en riesgo a partir de los 50 años. Tuvimos pacientes en alguna oportunidad con edades más tempranas, inclusive de 30 a 35 años. Ya hemos atendido pacientes con pancreatitis aguda y también hemos tenido la oportunidad de atender pacientes con características de edades más mayores, ¿no? Inclusive más de 70 años. Para que se produzca la etiología biliar, los cálculos tendrán que ser mayores a 5 milímetros. ¿Por qué mayores a 5 milímetros? Porque ese es el diámetro que tiene el colédoco. Si los cálculos son de mayor tamaño, no van a poder pasar por el colédoco, llegarán a obstruir la vía biliar y esa será la causa para que se presente la pancreatitis. Acá tenemos un gráfico que nos muestra las causas principales etiológicas para la pancreatitis. Como siempre, la primera causa, biliar. Segundo, la pancreatitis alcohólica. Pacientes que tienen la costumbre del consumo excesivo de alcohol, lo que conocemos como bebedores consuetudinarios, tendrán mayor riesgo de presentar pancreatitis mientras mayor sea el tiempo de consumo de alcohol. También tenemos como otra causa uso de fármacos, pero uso indiscriminado de fármacos, sobre todo con la automedicación, y en esta circunstancia de la automedicación, sobre todo hablando de antibióticos o de antiinflamatorios. Y una causa menos frecuente vamos a denominar como una de las menos probables, que es la bulimia o el excesivo consumo de alimentos, sobre todo con contenido rico en lípidos. Comida grasosa, comida chatarra, como le decimos vulgarmente. El consumo excesivo de estos alimentos puede ser también un factor de riesgo para la presencia de la pancreatitis. Entonces, paciente que consume alimentos grasosos, que bebe en exceso,
que se automedica fármacos son los pacientes que tendrán mayor probabilidad de presentar pancreatitis aguda. También tenemos otras causas para la presencia de esta enfermedad, las causas idiopáticas, con un porcentaje muy bajo, alrededor de un 5%. Pacientes que cursan con hiperlipidemia, que cursan con dislipidemias, que es el término más correcto, con valores de colesterol y de triglicéridos bastante elevados. Pacientes que puedan cursar con hipercalcemia, como son los casos del hiperparatiroidismo primario, porque el tripsinógeno pancreático, llega a ser activado a través de la acción del calcio. Si tenemos calcio en exceso, en concentraciones muy elevadas, la posibilidad de que el paciente tenga pancreatitis también es importante. Y no debemos olvidar también de las causas inherentes a enfermedades propias del páncreas, como patologías infecciosas, patologías de orden neoplásico o secundarias a neoplasias como metástasis de otras zonas o como neoplasias primarias de páncreas. También tenemos una causa infecciosa, pero sobre todo, aquí debemos ser muy claros, la pancreatitis es una enfermedad sobre todo inflamatoria, que pueda sobreinfectarse, puede presentar sobreinfección y eso complica aún más la situación de la pancreatitis. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Causas virales, bacterianas, parasitarias, como posibilidades para la presencia de la pancreatitis. También debemos mencionar, además de las causas metabólicas, a procedimientos quirúrgicos, como la realización de una ERCP, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, procedimiento que se utiliza para extraer cálculos de vía biliar, o también la cirugía abdominal o cirugía cardíaca, que como complicaciones nos pueden dar una pancreatitis. Causas tóxicas, y hemos mencionado el excesivo consumo de alcohol, contaminación o intoxicación por insecticidas organofosforados, los famosos raticidas, o en algunos lugares tropicales, mordeduras de arañas o picaduras de arañas o mordeduras de víbora o de escorpión, porque las toxinas que tienen los insectos, los escorpiones o los reptiles como las víboras pueden llegar a producir necrosis pancreática. Y los medicamentos, las causas medicamentosas o la causa medicamentosa tiene una lista grande en cuanto a los medicamentos que pueden tener la probabilidad de ser la causa para la pancreatitis, sobre todo los antibióticos. También debemos mencionar como una posible causa el embarazo. Tengo registros de algunos artículos donde se han reportado casos de pancreatitis aguda motivado por el embarazo, que una vez concluido el mismo, el páncreas volvió a la normalidad, igual que la hipertensión inducida por el embarazo. Acá tendríamos una pancreatitis inducida por el embarazo. Traumatismos abdominales por agresión física, por accidentes, accidentes de tipo deportivo, lesiones por arma de fuego, arma blanca, que puedan comprometer la zona retroperitoneal donde se encuentra el páncreas, también debemos tomarlos en cuenta como causa etiológica. Isquemia pancreática por alteración o lesión de los vasos que van a dar la irrigación correspondiente a este órgano, tumores pancreáticos, neoplasias primarias propias del páncreas o secundarias como metástasis de otras zonas, y las causas autoinmunes secundarias a enfermedades como el lupus o el síndrome de Sjögren. Estas causas autoinmunes también están descritas en la literatura internacional, pero son casos relativamente raros, o sea, son casos aislados que se puedan presentar en alguna oportunidad.
Hablaremos resumidamente respecto a la fisiopatología de la pancreatitis. ¿Cómo se produce la lesión del páncreas? Tenemos a los factores causales, cualquiera de los que hemos mencionado: alcohol, medicamentos, infecciones, traumatismos. Todos estos desencadenarán un daño celular a nivel de los acinos pancreáticos, daño a nivel intrínseco en el interior del tejido pancreático. La primera acción que se produce es la activación de la tripsina. La activación de la tripsina producirá activación de otras enzimas, como la calicreína, la quimiotripsina, la elastasa, la fosfolipasa A y la lipasa. La activación de estas enzimas, cada una de ellas dará una característica propia respecto al daño que va a ocasionar a nivel del páncreas. La calicreína producirá edema e inflamación, la quimiotripsina edema y daño vascular, la elastasa es la que produce mayor daño porque produce inclusive hemorragias, produciendo la pancreatitis hemorrágica. La fosfolipasa A puede ocasionar una coagulación intravascular dentro del páncreas y ser la causa de necrosis del tejido pancreático. Y la lipasa también nos producirá necrosis grasa. Como ven, acá todo parte de la acción de la tripsina. El daño, aunque sea mínimo que pueda sufrir el páncreas, puede producir o dará como consecuencia la activación de la tripsina. Entonces, aunque la agresión al páncreas sea mínima, ese pequeño pedacito de páncreas que está lesionado será el punto de partida para la activación enzimática, que en última instancia nos darán estas características que vemos en la parte inferior como daño intrínseco del páncreas. ¿Cómo se presenta la clínica en la pancreatitis aguda? Como en la mayor parte de las patologías abdominales, el síntoma cardinal es el dolor abdominal. Pero el dolor abdominal de una pancreatitis tiene su propia característica. Es un dolor de gran intensidad. Es un dolor 10 sobre 10 en la escala de EVA. Si se pudiera darle la calificación de 11, de 12 sobre 10, sería correcta para la pancreatitis. El dolor de la pancreatitis aguda realmente es un dolor increíble. Ver a los pacientes cómo se retuercen de dolor ante la presencia de esta enfermedad es algo que uno nunca se olvida. Los pacientes, sobre todo las pacientes de sexo femenino, nos han referido que el dolor que han sentido en la pancreatitis es 2 a 3 veces más fuerte que el dolor del parto, para que se imaginen la intensidad del dolor. Este dolor abdominal tiene la característica de iniciarse a nivel de zona de epigastrio e irradiarse en la típica irradiación en cinturón, comprometiendo ambos lados del abdomen, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. En semiología hemos aprendido de la zona hiperestésica de Kac, que gracias a la inervación cutánea y a los dermatomas cutáneos, el páncreas tiene la irradiación en cuanto a dolor hacia la zona del hipocondrio izquierdo, pasa por la zona torácica lateral inferior y llega hasta el ángulo costovertebral. Si el dolor se presenta con las mismas características en ambos lados, se presentará el famoso dolor en cinturón, cuya irradiación puede ir a distintas zonas, inclusive llegando hasta zonas de los hombros. La irradiación más común es a la zona de la espalda, a nivel torácico inferior, pero puede llegar inclusive a zona de los hombros. Entonces mencionaremos al dolor abdominal como la principal sintomatología y usualmente la primera manifestación clínica de la enfermedad.
El paciente también tendrá náuseas, un estado de náuseas permanente que produce hiporexia. Las náuseas pueden acompañarse de vómitos. Los vómitos de la pancreatitis aguda tienen la característica de ser vómitos al comienzo del cuadro, sobre todo de tipo bilioalimenticio. Pero ya pasados varios días de la enfermedad, las características del vómito se convierten en porráceas. Un vómito retentivo de color café oscuro o hasta verdoso. Usualmente la presencia de estos síntomas de dolor, náuseas y vómitos se presenta posterior a la ingesta alimenticia, sobre todo posterior a una ingesta copiosa. El paciente come de más, el paciente se ha servido un alimento bastante abundante y es esa la causa por la cual se puede presentar exacerbación de estos síntomas. Pero inclusive con la dieta regular o normal, la presencia de dolor, náuseas y vómitos también estará presente. En casos más serios, cuando la patología de la pancreatitis está aumentada, está desde varios días y ya es una evolución con una progresión del daño pancreático bastante importante, a estas manifestaciones clínicas se puede sumar la presencia de deshidratación, de taquicardia, de hipotensión, lo cual puede llevar a shock cardiogénico o shock séptico y ser la causa de fallecimiento de nuestro paciente. Cuando examinamos a nuestros pacientes con pancreatitis aguda, típicamente adoptan una posición antiálgica. ¿Cuál es esta posición? Agarrar o tratar de presionar la zona del epigastrio con la palma de la mano con el tórax ligeramente flexionado. Esa es una posición antiálgica usual que los pacientes con pancreatitis aguda presentan, sobre todo cuando el dolor abdominal es de gran intensidad, como decimos vulgarmente, ¿no? El paciente entra a emergencias doblado por el dolor. A veces le impide hasta caminar, hasta ponerse de pie. También se puede acompañar de alzas térmicas que pueden llegar a datos de fiebre, ¿no? Hasta 39 o sobrepasando los 39 grados. Y podemos encontrar, como dijimos previamente, taquicardia, hipotensión o alguna sintomatología propia de cuadros de sepsis o inclusive de shock. Cuando revisamos a nuestros pacientes, debemos determinar justamente esos signos de shock que se presentan sobre todo en casos de pancreatitis severas, pancreatitis graves. Ya son signos de mal pronóstico, la presencia de taquicardia, hipotensión, oliguria y alteración del estado de conciencia. Pacientes que pueden estar desde el sopor superficial o inclusive hasta cuadros de sopor profundo. Cualquier dato clínico típico de shock ya se considera como de mal pronóstico para nuestros pacientes. También podemos encontrar ictericia si la causa es biliar y es una obstrucción de la vía biliar. Es lógico pensar que vamos a encontrar ictericia por hiperbilirrubinemia directa. Por obstrucción de la vía biliar se producirá hiperbilirrubinemia directa, lo cual si el valor de la bilirrubina total sobrepasa los 2 miligramos por decilitro, ya podemos encontrar ictericia a nivel de escleras, mucosas o en la piel. En el examen ya de la zona abdominal, realizando la palpación superficial, lo que se conoce como la maniobra del escultor de Merlo, una palpación superficial muy delicada que se hace sobre toda la superficie de la pared abdominal, el paciente presentará hiperalgesia. Hasta la palpación más leve, palpación superficial, puede producir dolor muy intenso e inclusive contracción muscular como un mecanismo de defensa. Ante el dolor, el paciente contrae los músculos abdominales tratando de mitigar el dolor. Y como
Características semiológicas tenemos a la equimosis periumbilical, que conocemos como signo de Cullen, y a la equimosis en flancos, que conocemos como signo de Gray-Turner. Acá tenemos una gráfica que nos muestra con mayor detalle estos signos. El signo de Cullen, una equimosis periumbilical, y acá vemos el de Gray-Turner a nivel de flanco muy marcado. Estos dos signos son típicos de la pancreatitis aguda. Obviamente no todos los casos de pancreatitis aguda van a presentar signo de Cullen o signo de Gray-Turner. Solamente aquellos casos que ya se pueden catalogar como pancreatitis grave o aquellos casos de pancreatitis que ya cursan con sepsis o están ya en un estado de shock séptico. En las pancreatitis leves, pancreatitis iniciales, revisando el abdomen podemos encontrar dolor, algo de distensión abdominal, pero estos signos de Cullen y de Gray-Turner no se presentan en estadios iniciales, los encontraremos en estadios más avanzados. Cuando estamos ante el caso de un paciente con pancreatitis severa, tendremos hipotensión, esto secundario a hipovolemia. ¿Qué pasa con la volemia? ¿Por qué está disminuyendo el volumen de la volemia? Porque van a escuchar en muchas ocasiones, y grábenselo desde ahora, en la pancreatitis aguda existe secuestro de líquido en tercer espacio, o sea, en el espacio intersticial. Y grandes volúmenes de líquido llegan a salir del espacio intravascular al espacio intersticial, produciéndose deshidratación. La deshidratación por hipovolemia producirá hipotensión. La hipotensión arterial produce disminución de la cantidad de sangre que llega a tejidos periféricos, con lo cual se presenta hipoperfusión tisular e hipoperfusión celular, produciendo hipoxia. La hipoxia ya nos dará datos clínicos como la cianosis, datos semiológicos de insuficiencia respiratoria como taquipnea, disnea, aleteo nasal, tiraje subcostal, tiraje intercostal o tiraje clavicular, subclavicular y supraclavicular. Todos estos datos típicos de una insuficiencia respiratoria. El uso de músculos accesorios de la respiración es característica de la insuficiencia respiratoria. Entonces, en casos de pancreatitis severa, pancreatitis grave, además de todo lo que ya hemos mencionado, podemos encontrar en el examen físico estos datos clínicos. Vamos a mencionar como datos de alarma, datos clínicos que nos deben hacer parar las orejas, debemos preocuparnos, debemos darle mayor interés a la atención de nuestro paciente. Son la deshidratación, la presencia de taquicardia o la agitación psicomotriz, paciente que ya presenta algún tipo de alteración neurológica, que puede ser desde la confusión hasta el sopor profundo, que presente oliguria, que presente taquipnea, que presente hipotensión que no mejora en las primeras 48 horas de tratamiento. Ya los consideramos como datos de alarma, porque este paciente está yendo mal. Este paciente está con datos ya de sepsis severa, la pancreatitis aguda ha producido sepsis severa, y la sepsis severa ya está entrando en una situación de shock séptico, con lo cual el pronóstico de nuestro paciente ya es desigual. ¿Cómo vamos a clasificar a la pancreatitis? Hay diversos tipos de clasificación, diversas escalas que nos ayudan a clasificar la pancreatitis e inclusive a poder dar un pronóstico. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Una de las clasificaciones nos indica en 3 grados, leve, moderado y severo. Hablaremos de pancreatitis leve cuando no existe falla orgánica ni tampoco complicaciones locales. Entonces, solamente la pancreatitis. No hay fallo en otros órganos
ni tampoco complicaciones propias del páncreas. Hablaremos de pancreatitis moderada cuando existe ya disfunción orgánica, o sea, ya existe falla en otros órganos. Ahí encontraremos hipotensión por falla cardiovascular, tendremos taquipnea por falla del aparato respiratorio, tendremos oliguria por falla del aparato urinario. La presencia de estas características en otras zonas del organismo ya catalogan a la pancreatitis como moderada. Y hablaremos de pancreatitis grave cuando se presenta una disfunción orgánica, falla en uno o varios órganos ajenos al páncreas, distantes al páncreas, cuya duración sea más de 48 horas. Si un paciente tiene pancreatitis, está hipotenso, está oligúrico, está taquipneico, tenemos falla del sistema nervioso central, con confusión o estados de sopor o de coma, cualquiera de estos que dure más de 48 horas ya cataloga a la pancreatitis como grave. Tenemos esta tabla que se llama la tabla de Marshall o el puntaje de Marshall para determinar justamente la falla en otros órganos. Para el aparato respiratorio toma en cuenta la relación de la presión arterial de oxígeno con la fracción inspiratoria de oxígeno. Y acá tenemos el puntaje que se le da de 0 a 4 dependiendo del valor que nos dé esta relación de presión arterial de oxígeno sobre FiO2. Para evaluar la falla renal se utiliza la creatinina sérica con valores menores a 1.4, de 1.4 a 1.8, de 1.9 a 3.6, de 3.6 a 4.9 y mayor a 4.9 miligramos por decilitro. Dependiendo del valor de la creatinina sérica también se le dará un puntaje. Y para la alteración del aparato cardiovascular debemos medir la presión arterial. La presión arterial media mayor a 90, que se considera normal, menor a 90 pero que responde a fluidos, o sea, el paciente está hipotenso, se le coloca una solución con solución fisiológica, se le da una venoclisis con Ringer o algún expansor plasmático, responde a esta fluidoterapia y la presión se normaliza, tendrá un puntaje de 1. Si el paciente presenta hipotensión con presión arterial media menos de 90 y no responde a la fluidoterapia, se le dará un puntaje de 2. Si el paciente presenta hipotensión con presión arterial media menor a 90 milímetros de mercurio y además pH menor a 7.3, ya tendrá un puntaje de 3. Y si el pH es menor a 7.2, un puntaje de 4. A mayor puntaje que logremos con esta tabla de Marshall, peor pronóstico para el paciente, porque ya nos indica falla respiratoria, falla renal o falla cardiovascular, además de la pancreatitis. Para calcular la presión arterial, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2, debemos recordar que la FiO2, o sea, la fracción inspiratoria de oxígeno, en un paciente que respira en condiciones normales es del 21%. ¿Por qué 21%? Porque es la concentración de oxígeno en el aire. El aire que respiramos tiene una concentración de oxígeno del 21%. Si se le da oxígeno al paciente por cánula nasal, esta FiO2 será entre 30 a 40%, las mascarillas faciales entre 40 a 50%, y los pacientes que están con ventilación mecánica, como actualmente pacientes con COVID, tienen un promedio de 60% o más de fracción inspiratoria de oxígeno. Y aquí está la fórmula, cómo hacer el cálculo, presión arterial de oxígeno entre FiO2 y el resultado que nos va a dar. Es un cálculo matemático común y corriente. Debemos aplicar esta fórmula para poder darle puntaje a la escala de Marshall.
Tenemos otra clasificación que es la DBSC, que aquí cataloga la pancreatitis en 4 grados. La pancreatitis aguda leve, donde vamos a encontrar ausencia de necrosis y ausencia de falla orgánica. O sea, es una pancreatitis en etapa inicial. Pancreatitis aguda moderada, cuando existe cualquier grado de necrosis pancreática, ya sea en el páncreas o a nivel peripancreático, y donde existe falla orgánica transitoria, falla en corazón, falla en riñones o falla en pulmones, pero de tipo transitorio. Eso denominamos pancreatitis aguda moderada. La pancreatitis aguda grave, en ella tendremos cualquier grado de necrosis pancreática o peripancreática. El páncreas ya estará con una sobreinfección y tendremos falla orgánica persistente. Ya la falla de corazón, riñones o pulmones ya es persistente. Y el último grado es la pancreatitis aguda crítica. Existe necrosis, ya necrosis muy marcada, pancreatitis infectada y falla orgánica múltiple. Ya tendremos lo que nos llamamos FOM, ¿no? Falla orgánica múltiple o falla multiorgánica también persistente. Esta pancreatitis aguda crítica es la que lleva a los pacientes a las unidades de terapia intensiva, de donde lamentablemente no salen. El porcentaje de sobrevida a la pancreatitis aguda en terapia intensiva es alrededor del 20% o menos. Tenemos también la escala de BISAP, que nos ayuda a determinar la gravedad y el pronóstico del paciente con pancreatitis. Para esta escala de BISAP se utiliza la dosificación de la urea, la alteración del estado mental a cada uno de ellos. Si la urea está más de 25 miligramos por decilitro, se le dará un puntaje de 1. Si existe cualquier grado de alteración del nivel de conciencia, también le daremos un puntaje de 1. Sumaremos un punto si encontramos cualquiera de estos parámetros: temperatura menor a 36 grados o mayor a 38, frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, o presión arterial de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca mayor a 90 por minuto, y leucopenia menor a 4.000 o leucocitosis mayor a 12.000. Cualquiera de estos parámetros que se utilizan para la clasificación del SIRS, que está acá, esa sigla que significa síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, que ya es una situación de un proceso inflamatorio generalizado en el organismo, paso previo al shock séptico. Cualquiera de estos parámetros que encontremos en el paciente con pancreatitis también le da un puntaje de 1. Paciente con pancreatitis que tenga más de 60 años tendrá un punto más, y si existe derrame pleural uni o bilateral tendremos un punto más. Por lo tanto, la escala de BISAP tendrá un puntaje máximo de 5 y mínimo de 0. Se considera un paciente con pancreatitis grave si el puntaje BISAP es mayor a 2. Suficiente que 2 de estos parámetros estén presentes, perdón, 3, ¿no? Debe ser mayor a 2. 3 de estos parámetros estén presentes para ya catalogar al paciente con pancreatitis grave. Si el puntaje es menor a 2, la mortalidad es menor al 1%. Pero como la mortalidad va aumentando conforme el puntaje de BISAP va aumentando. Si el BISAP nos da un puntaje de 4 o 5, el porcentaje de mortalidad aumenta hasta el 20%. Esta escala de BISAP nos ayuda a determinar la gravedad y el pronóstico de nuestro paciente. También tenemos los criterios de Ranson, que seguramente los han escuchado porque son los más conocidos y los más utilizados.
Estos criterios de Ranson tienen dos puntos de medida: al ingreso del paciente al servicio de emergencias o a la sala de internación de medicina interna, y una nueva evaluación a las 48 horas. Acá tenemos los parámetros: al ingreso, edad mayor a 55 años o mayor a 70, leucocitosis mayor a 16.000, glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro y la LDH mayor a 250 unidades por litro. Cada uno de estos parámetros tendrá un punto. A las 48 horas debemos evaluar la disminución del hematocrito mayor al 10%. ¿Por qué se evalúa el hematocrito 2 días después de que el paciente se internado? Si encontramos hematocrito que ha disminuido en 48 horas, este es un dato laboratorial de que el paciente puede estar cursando con una pancreatitis hemorrágica y que se está perdiendo sangre a nivel del interior del páncreas o en zona peripancreática. También a las 48 horas se le deberá determinar el nivel de BUN, que debe ser mayor a 5 miligramos por decilitro, calcio sérico menor a 8 miligramos por decilitro, el déficit de base que se mide en una gasometría mayor a 4, y cuando se presenta una estimación de un secuestro de líquido en tercer espacio más o menos de 6 litros, esa salida de líquido hacia el espacio intersticial que les comentaba previamente, lo que se conoce como secuestro de líquido en tercer espacio. A cualquiera de estos parámetros también se le da un puntaje de 1. Cuando el puntaje es menor a 3 puntos, la mortalidad es menor de 1%, menor a 1%. Puntaje de 3 a 5, la mortalidad puede subir hasta el 20%. Y más de 5 puntos ya nos da un porcentaje mayor al 50% de mortalidad. Todas estas tablas que estamos viendo nos ayudan a determinar gravedad y pronóstico de los pacientes. Suficiente que se presente alguna complicación extra a la pancreatitis y el porcentaje de mortalidad aumenta bastante en estos pacientes. Tenemos también el score de Glasgow, y por favor no confundir con la escala de coma de Glasgow que se utiliza en neurología. Este se llama score de Glasgow, que se utiliza también para poder dar un parámetro respecto a la mortalidad de la pancreatitis. El score de Glasgow utiliza como parámetros la edad mayor a 55 años, leucocitosis mayor a 15.000, glicemia mayor a 180, urea mayor a 45, la TGO mayor a 200, LDH mayor a 600, calcio menor a 8, albúmina menor a 3.2 y presión arterial de oxígeno menor a 60. A cada uno de estos también se le da un punto. Y cuando se suman los puntos también tenemos estos porcentajes de mortalidad. De 0 a 2 la mortalidad es menor al 1%, con 3 a 4 de puntaje alrededor del 15%, con 5 a 6 de puntaje alrededor del 40%, y con más de 6 puntos la mortalidad es del 100%. 6 puntos que se logren en el score de Glasgow ya es un punto, es un parámetro que nos indica que este paciente se va a morir. Hagamos lo que hagamos, este paciente se nos va a morir, porque el porcentaje de fallecimiento es del 100%. Por eso les decía un principio de la clase que la pancreatitis aguda es una de las pocas enfermedades con las cuales he batallado, a la cual le tengo miedo. Porque atender a un paciente con pancreatitis es manejarlo con pinzas. Ese paciente de un momento a otro se nos descompensa y el porcentaje de sobrevida, como han visto, es bajo,
cuando se tiene complicaciones clínicas o estos datos laboratoriales. Tenemos también, para poder catalogar la gravedad y pronóstico, el MODS, que se basa en el score de Marshall, que toma en cuenta la falla orgánica a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel renal, a nivel hematológico y a nivel neurológico. Acá tenemos los criterios para cada uno de estos parámetros. Para determinar falla cardiovascular, frecuencia cardíaca menor a 54 latidos por minuto, una presión arterial media menor a 49 milímetros de mercurio o presión arterial sistólica menor a 60, taquicardia o fibrilación auricular y un pH menor a 7.24 o la presión arterial de CO2 menor a 49. Cualquiera de estos nos ayuda a poder identificar la falla orgánica a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, frecuencia respiratoria menor a 50, mayor a 50 ciclos por minuto, presión arterial de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, el gradiente alveolo arterial que se logra a través de un estudio de espirometría, o la dependencia a la ventilación mecánica. En el área renal, gasto urinario menor a 479 ml en 24 horas, BUN mayor a 100 o creatinina mayor a 3.5. En el área hematológica, leucocitos menos de 1000, plaquetas menos de 20.000 y hematocrito menos de 20%. Y en el área neurológica, un grado de Glasgow, de escala de Glasgow menor a 6. Esta escala de MODS, midiendo cada uno de los parámetros que se determinan para la falla orgánica, en este caso falla multiorgánica, será el que nos determinará la gravedad de nuestro paciente y el pronóstico. A mayor número de alteraciones o de criterios que presente nuestro paciente, mayor el porcentaje de fallecimiento. También debemos aprender a utilizar la escala SOFA, no solo en pancreatitis, sino también para cualquier patología que amerite o que tenga etiología infecciosa y que pueda cursar con una posible sepsis. No vamos a dar en detalle todos los puntos, mencionaremos cuáles son los criterios. A nivel del sistema nervioso central se utiliza la escala de Glasgow, a nivel renal creatinina y diuresis 24 horas, a nivel hepático dosificación de bilirrubinas, debemos realizar dosificación de plaquetas. A nivel respiratorio, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2. A nivel cardiovascular, la presión arterial media, y tenemos el puntaje de 0 a 4 tomando en cuenta cada uno de estos parámetros. La puntuación, si es mayor a 15, el porcentaje de mortalidad es del 90%. ¿No? 90%. Por ejemplo, acá en esta última columna, cada uno de estos parámetros se puntúa como 4. Si tiene 4 de estos, ya el porcentaje de mortalidad para este paciente es mayor al 90%. También se tienen los criterios de Atlanta para definir fracaso orgánico o falla orgánica, tomando en cuenta el colapso circulatorio, la insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia renal aguda, hemorragia gastrointestinal, coagulación intravascular diseminada o la presencia de alteraciones metabólicas como la hipocalcemia. También se debe tomar en cuenta estos criterios de Atlanta para poder determinar ya la falla orgánica. Todas estas alteraciones son secundarias a la pancreatitis. La pancreatitis está ocasionando cada una de estas alteraciones en zonas distantes. Falla cardíaca, falla renal, respiratoria, hepática o hematológica
pondrá en riesgo aún más a nuestro paciente. Todas estas tablas tratan de dar un pronóstico, catalogar la gravedad de la enfermedad y dar el pronóstico para los pacientes. También tenemos como parte de los elementos que se utilizan para dar el pronóstico marcadores bioquímicos. Los reactantes de fase aguda, sobre todo la PCR, cuando alcanza valores muy altos, entre 3 hasta 4 días del inicio de la enfermedad, el valor de la PCR es de 6 miligramos por decilitro y puede llegar a valores de más de 50, 60 miligramos por decilitro en un paciente con pancreatitis aguda en la fase edematosa, cuando solo hay edema alrededor del páncreas, o necrotizante cuando ya existe muerte celular y muerte de tejidos pancreáticos. También debemos determinar la activación de las proteasas. Esta dosificación laboratorial solamente es útil en las primeras 24 horas, que es el periodo donde se produce la etapa inicial del daño pancreático. Pasadas ya las 24 horas, este estudio laboratorial ya no se considera de utilidad, tomando en cuenta de que puede darnos resultados falsos negativos. La respuesta inflamatoria mediada por células, o sea, lo que conocemos como inmunidad celular, la presencia de polimorfos nucleares, los neutrófilos, que se elevan, va a haber neutrofilia, antes de que la gravedad de la enfermedad se haga clínicamente evidente. O sea, puede ser un marcador temprano de la pancreatitis aguda, antes de que el paciente clínicamente nos muestre datos de que la pancreatitis ha entrado en una catalogación de grave o de crítica. La primera manifestación temprana puede ser la presencia, es la presencia de neutrofilia. Y la procalcitonina, que es un estudio laboratorial que nos ayuda a determinar infección bacteriana. En un cuadro donde se tenga dudas, ¿será infeccioso o no será infeccioso? Podemos solicitar la dosificación de procalcitonina. Si los valores están elevados, el origen es infección, sobre todo infección de tipo bacteriano. ¿Qué laboratorios se solicitan en un paciente con pancreatitis aguda? Como parte de la química sanguínea típica, vamos a pedir dosificación de amilasa y de lipasa, que son las pruebas laboratoriales más certeras para el diagnóstico de pancreatitis, tomando en cuenta de que son enzimas casi exclusivamente pancreáticas. La elevación de la amilasa, la elevación de la lipasa nos indican presencia de aumento de la producción de estas enzimas, con lo cual el daño pancreático es mucho mayor y por lo tanto presencia de la elevación de estas dos enzimas o de cualquiera de ellas ya nos ayuda a diagnosticar pancreatitis. Acá les hago una pregunta, que usualmente es pregunta de examen, inclusive hasta del internado. ¿Qué enfermedad produce elevación de la amilasa que no sea la pancreatitis? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce la respuesta? ¿Qué enfermedad que no sea la pancreatitis producirá elevación de la amilasa? La parotiditis, doctor. Muy bien, la parotiditis, la famosa papera, la parotiditis viral. Por si acaso, ya saben, pregunta de examen, y es pregunta de examen de internado usualmente. La amilasa no solo se eleva con la pancreatitis, también con la parotiditis. Bien, otros estudios laboratoriales que vamos a solicitar
el hemograma completo, donde deberemos determinar la presencia de leucocitosis y neutrofilia, y un dato que nos debe llamar la atención, que debe ayudarnos a tomar las previsiones necesarias a corto plazo, es la presencia de anemia. Si el paciente ya cursa con valores disminuidos de hemoglobina, de hematocrito, puede estar cursando con una pancreatitis hemorrágica, y es un signo de mal pronóstico. También deberemos solicitar glicemia, urea, creatinina, como han visto, se utilizan como parte de las tablas de pronóstico, como la de Marshall, la escala de Glasgow y demás, para poder dar su puntaje. El hepatograma completo, dosificación de transaminasas, bilirrubinas, fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa. Otros estudios, la PCR, la procalcitonina, dosificación de calcio sérico, una gasometría para poder determinar la presencia o los valores de los gases arteriales, presión arterial de CO2, presión arterial de oxígeno, pH. También tendremos que dosificar electrolitos, LDH y albúmina. Entonces, el estudio laboratorial de un paciente con pancreatitis amerita varios tipos de estudios laboratoriales. Una vez que realizamos el diagnóstico clínico, tenemos los datos laboratoriales, debemos pedir estudios complementarios de gabinete. ¿Una ecografía abdominal nos ayuda en el diagnóstico de una pancreatitis? Sí, nos ayuda. El ecografista nos reportará tamaño de la glándula, si está aumentada, si existe edema alrededor del páncreas o inclusive presencia de colecciones líquidas. Si nos reporta colección líquida peripancreática, puede ser sangre. Entonces ya estaríamos ante el caso de una pancreatitis hemorrágica. Para darle mayor detalle al diagnóstico de la pancreatitis, solicitamos una tomografía de abdomen. Y acá tenemos la conocida clasificación de Baltasar o criterios tomográficos de Baltasar, que nos ayudan a clasificar tomográficamente a la pancreatitis. Grado A, páncreas normal. Grado B, agrandamiento del páncreas focal o difuso. Límites de la glándula irregulares, aspecto heterogéneo, dilatación del conducto de Wilson y pequeñas colecciones intrapancreáticas. Grado C, todas las características del grado B, además de presencia de aspecto heterogéneo a nivel del tejido pancreático o a nivel de la grasa peripancreática. Grado D, cuando ya existe una colección líquida aislada. Y grado E, presencia de 2 o más colecciones líquidas a nivel del páncreas, en el interior del páncreas o en la zona peripancreática. Esta clasificación de Baltasar o la escala de Baltasar es una manera de poder dar las características de la pancreatitis, pero en base a datos tomográficos. En los criterios modificados de Baltasar se toman en cuenta estas características, ¿no? Las que ya hemos mencionado previamente. Se le da un puntaje a cada una de ellas y tenemos acá abajo la escala que nos determina también el tipo de pancreatitis. Una pancreatitis leve, cuando existe la puntuación de 0 a 3, pancreatitis grave de 4 a 6, y pancreatitis necrótica o necrohemorrágica con un puntaje de 7 a 10. A mayor puntaje que nos dé la escala de Baltasar, tendremos entonces mayor número de casos, mayor compromiso de la glándula, y tendremos un puntaje mayor que nos indica que el daño pancreático es mucho más de mayor daño,
y que podemos estar ante el caso de una pancreatitis inclusive de tipo necrohemorrágico. Acá vemos una tomografía del páncreas. La flecha azul claramente nos muestra una glándula pancreática. La vamos a delimitar. Esta es la zona de la cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas y cola del páncreas. El páncreas es toda esta estructura de color blanquecino. En una pancreatitis edematosa vemos como el tamaño de la glándula ha aumentado. Ya tenemos al páncreas ya de este tamaño, más grande que en la anterior imagen, y aquí en esta zona de la cabeza donde se están mostrando unas flechas de color negro se evidencia la presencia de edema peripancreático. Esto es motivado por la presencia de un proceso inflamatorio en el páncreas. Es el daño menor, el menor daño que puede presentar el páncreas será el edema. La pancreatitis edematosa es la pancreatitis menos grave. Acá vemos una tomografía también donde tenemos colecciones líquidas peripancreáticas. Todo alrededor del páncreas, imágenes de color negro. Acá y en esta parte también en la zona derecha vemos colecciones líquidas. Justamente lo que nos indicaba la escala de Baltasar, presencia de colecciones líquidas que ya la catalogan como grado E. La necrosis pancreática en esta tomografía, este es el páncreas, pero vemos tejido pancreático de dos tonalidades, de dos colores. Esta parte que está de una coloración más oscura ya es una zona necrótica del páncreas. Y vemos la presencia de quistes o abscesos en el interior del páncreas en el caso de una pancreatitis bacteriana pancreatitis con sobreinfección bacteriana. Porque la pancreatitis, les he indicado desde un principio, solo es un proceso inflamatorio. ¿Se puede sobreinfectar? Sí. Puede estar colonizada por bacterias, puede estar colonizada por virus, hasta inclusive por parásitos y producirse abscesos. Estas características darán la modalidad de una pancreatitis infectada o pancreatitis con sobreinfección. Y algo más raro, pero que puede presentarse en un páncreas, fíjense esta imagen grande, que es la presencia de un quiste pancreático. En el curso de una pancreatitis aguda, la colección líquida en el interior de la glándula puede enquistarse, se puede formar esa situación que es como un globo. En el interior se rellena de este líquido que está en el tejido pancreático y se enquista con una pared exterior bastante delimitada, que realmente es como un globito de agua, que ante el menor roce, menor traumatismo puede sufrir ruptura. La escala de Ranson, les vuelvo a mostrar la puntuación, los parámetros que se toman para poder catalogar a la pancreatitis aguda a las 0 y a las 48 horas. Estos criterios de Ranson son los de todos los que hemos mencionado, tal vez los que tienen que conocer con mayor detalle, porque a todo paciente que se interna con pancreatitis aguda se le deberá dar una catalogación con criterios de Ranson a su ingreso y realizar la misma catalogación y dar un puntaje a las 48 horas para tener un probable pronóstico en cuanto a la evolución que tenga nuestro paciente. En una ecografía, acá el páncreas está delimitado con un borde de color amarillo.
La ecografía es un estudio menos sensible que la tomografía, pero antes, comparando tomografía con ecografía, la ecografía tiene la característica de ser de mejor acceso, menor costo, y por lo tanto puede ser el primer estudio complementario que se realiza. Una ecografía nos puede dar las primeras luces respecto a una posible pancreatitis. Ahora, la presencia de una ecografía normal en el curso de una pancreatitis con características clínicas típicas que obligará a realizar una tomografía. Ya les he indicado en otras oportunidades, el informe de la tomografía o de la ecografía, el reporte que nos dé la ecografía va a depender mucho de la pericia, de la experiencia que tenga el ecografista. Hay situaciones donde la inflamación de la glándula, presencia de lesiones peripancreáticas no son adecuadamente observadas por la falta de experiencia del médico que está realizando el estudio. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento debe ir dirigido sobre todo a dos pilares: hidratar al paciente y calmar el dolor. Los parámetros más importantes. Les he indicado que en el paciente con pancreatitis aguda existe secuestro de líquido en tercer espacio, que puede ser hasta de 6 litros. Imagínense, 6 litros en el espacio intercelular. Eso va a ocasionar hipovolemia con hipotensión, hipoxia, hipoperfusión y todo lo que hemos hablado que va a llevar hacia un cuadro de shock septic. Por lo tanto, la hidratación en un paciente con pancreatitis debe ser a gran escala. No cometamos el error de un paciente con pancreatitis aguda indicarle como venoclisis de ingreso 1000 ml para 24 horas. Ese paciente nos va a morir antes de las 24 horas. ¿Cuál es la dosis? De 5 a 10 ml por kilogramo por hora. Por hora. Si un paciente pesa 70 kilos y le damos la dosis de 10 ml, hacemos el cálculo de 10 ml por kilogramo de peso, con 70 kilos deberá recibir 700 ml por hora. Y hay colegas que le indican 1000 para 24. Imagínense, necesita 70 por hora. Multipliquen 70 por 24. Son casi 14 litros que debería recibir en 24 horas y le estamos dando 1 litro para 24 horas. El cálculo obviamente debe ser hecho en base al grado de deshidratación, entre 5 máximo 10 ml por hora en las primeras 24 horas. Una vez superado el estado de deshidratación, ya se puede bajar el volumen de reposición de la venoclisis a simplemente hacer un cálculo por kilo peso, pero en 24 horas. Esta sobrehidratación se hace en las primeras 24 horas. Obviamente que se puede ajustar cada 6 horas, inclusive cada 4 horas, en base a la evolución o la evaluación que hagamos tanto clínica como laboratorial. Si en algún momento ya nuestro tratamiento, que es agresivo, que le estamos perfundiendo al paciente grandes volúmenes de líquido, logran revertir la hipotensión, la hipoperfusión, la hipoxia, entonces podemos suspender esta sobrehidratación. Pero es la clave del tratamiento: sobrehidratación al paciente. Los objetivos para esta sobrehidratación son mantener la frecuencia cardíaca menos de 120 por minuto, mantener una presión arterial media entre 65 y 85 milímetros de mercurio y una diuresis mayor a 0,5 ml por kilogramo por hora. Si un paciente pesa 70 kilos, si multiplicamos 70 por 0,5 nos va a dar 35 ml por hora, que es lo mínimo que el paciente debería estar orinando.
45 ml por hora, en 10 horas por lo menos 3 litros y medio. Y también tiene como objetivo la hiperhidratación, mantener un hematocrito que no baje de 35%. El segundo pilar para el tratamiento de la pancreatitis, la analgesia. Les he indicado que el dolor de la pancreatitis aguda es inclusive más fuerte que el dolor del parto, 2 a 3 veces más intenso que el dolor del parto. Entonces, podemos utilizar analgésicos de diversa índole, pero debemos tomar en cuenta que paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco no nos van a dar ningún efecto. Debemos utilizar analgésicos más fuertes. Inclusive el ketorolaco estaría casi fuera de la lista en estos casos de pancreatitis. Podemos utilizar directamente derivados opiáceos, tramadol, meperidina, o inclusive podemos recetarle al paciente fentanil, ¿no? O inclusive morfina, igual que el tratamiento analgésico que se les da a los pacientes que tienen cáncer. O sea, el dolor es tan intenso, pero tan intenso, que debemos utilizar analgésicos potentes en la medida de la intensidad del dolor. Se recomienda que estos analgésicos entren con una bomba de infusión continua, e inclusive con la administración de estos analgésicos puede que no se llegue a controlar el dolor y se necesite un bloqueo regional, epidural. Al paciente se le coloca una anestesia epidural, como si estuviera recibiendo anestesia para una cesárea, para que calme el dolor. Y para bloquear la secreción del líquido pancreático, del jugo pancreático, se utiliza el octreotide. No es un medicamento que es de primera línea en primera línea para el tratamiento de la pancreatitis, pero se recomienda su uso también iniciado de manera prematura para bloquear la secreción pancreática, de tal manera que el factor etiológico, que es la eliminación de enzimas proteolíticas, pueda llegar a bloquearse. Se utiliza antibióticos, es un punto muy controversial en todos los casos de pancreatitis. Si el laboratorio nos reporta leucocitosis, neutrofilia relativa, obviamente debemos utilizar antibiótico. Pero no vamos a jugarnos dándole penicilina, amoxicilina o dándole cotrimoxazol. Ya debemos utilizar antibióticos de amplio espectro. Usualmente el tratamiento de una pancreatitis aguda amerita un tratamiento triasociado, donde podemos utilizar grupos como los carbapenémicos, aquí está el imipenem o el meropenem, quinolonas como la cipro o la levofloxacina, antiparasitarios como el metronidazol, que se utiliza para infecciones por bacterias anaerobias, y también debemos incluir acá a las cefalosporinas. De esos 4 grupos, por lo menos utilizar 3 en dosis completas, para evitar que la infección, la sobreinfección bacteriana, derive en un cuadro de shock septic. Y otro pilar importante, el soporte nutricional. Al paciente con pancreatitis se le da alimentación. Si la vía oral, o más bien, si el paciente está sin dolor o con un dolor muy leve, todavía podemos darle alguna alimentación vía oral. Pero lo que yo recomiendo, y es lo que nos recomiendan la mayor parte de los gastroenterólogos, avalados también en estudios internacionales, es el hecho de que todo paciente con pancreatitis aguda, lo mejor es mantenerlo en NPO, porque el estímulo para la liberación de enzimas pancreáticas es la deglución de alimentos, e inclusive la deglución de agua. El paciente toma un sorbo de agua y se liberan enzimas pancreáticas. Entonces, para darle un reposo al páncreas, para que pueda desinflamarse, démosle una mano
manteniendo al paciente en ayuno. ¿Cuánto tiempo? La desinflamación pancreática en casos de pancreatitis aguda a moderada puede demorar entre 5 hasta 10 días. Paciente que no va a servirse ni una gota de agua en ese lapso de tiempo. Entonces, para esta alternativa o como alternativa para esta situación, tenemos a la nutrición parenteral. La administración de los principales grupos alimenticios como son proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y oligoelementos a través de vía parenteral. O podemos también realizar la nutrición a través de una sonda nasogástrica, pero mejor si es una sonda nasoyeyunal, de tal manera que el alimento pase el esófago, estómago, duodeno, que pase el punto de desembocadura, el esfínter de Oddi, a nivel de la segunda porción del duodeno y el alimento sea depositado directamente a nivel yeyunal. Son alternativas que tenemos para alimentar a nuestro paciente. De estas, ¿cuál prefiero? La nutrición parenteral. Así damos reposo absoluto a todo el aparato digestivo. El paciente no va a probar ni una gota de agua por lo menos unos 7 hasta 10 días. Tratamiento quirúrgico. Al paciente con pancreatitis lo atiende el cirujano o lo atiende el clínico. Como han visto, el tratamiento es eminentemente clínico. Por lo tanto, internar a un paciente para que lo valore el cirujano es actuar erróneamente, equivocadamente. Se recomienda operar a un paciente con pancreatitis, obviamente que hay indicaciones. No a todos los pacientes con pancreatitis entrarán a la catalogación para poder ser operados. ¿En quiénes se debe operar? Cuando el origen sea biliar, cuando el origen sea la presencia de una colelitiasis o una coledocolitiasis. Ahí sí el cirujano debe intervenir para quitar el factor etiológico de la pancreatitis. Cuando se deba realizar un lavado peritoneal, un lavado y drenaje de cavidad abdominal, cuando se tenga concentraciones líquidas peripancreáticas muy importantes con grandes volúmenes o cuando ya estemos ante la presencia de colecciones hemáticas. Cuando se tenga que realizar drenaje del conducto torácico para drenar el páncreas, drenar quistes o abscesos del páncreas, o cuando se tenga recidivas de la pancreatitis, o cuando sea necesario realizar una pancreatectomía, o sea, retirar zonas del páncreas que tal vez ya están necrosadas, que ya están con abscesos, están abscedadas, necrosadas. Esos segmentos del páncreas deberán ser retirados del organismo. No se saca todo el páncreas, solo la zona que está enferma. Eso se llama cirugía resectiva pancreática. Actualmente, ya para poder realizar el tratamiento, sobre todo de la obstrucción de la vía biliar, tenemos a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la CPRE, o como mejor se conoce, ¿no?, la ERCP. Un procedimiento endoscópico que al momento de canalizar la vía biliar logra retirar los cálculos y con lo cual el proceso ya se controla. Se retiran los cálculos de la vía biliar que están obstruyendo y que son la causa de la pancreatitis y el problema está solucionado. ¿Qué preferimos? Tratar a un paciente con una ERCP o con una cirugía tradicional. Obviamente la ERCP es el estudio de primera elección. Hay que tomar en cuenta también obviamente el costo que implica y que es similar o algo menor al de una cirugía convencional, pero la ventaja que un paciente que se le hace una ERCP se mantiene en observación unas 4 o 6 horas y se va a su casa. En cambio, un paciente que se lo opera con una cirugía tradicional
para tratar la vía biliar debe estar en un postoperatorio internado hasta una semana. Entonces, por eso se prefiere la ERCP. En la fase intermedia, ya antes de llegar a la fase aguda, en la fase grave o la fase crítica de la pancreatitis, se puede presentar la necrosis infectada. O sea, aparte de necrosis, el páncreas está con una necrosis sobreinfectada, lo cual va a producir sepsis. O puede haber necrosis y colecciones estériles, o sea, quistes. Los quistes son colecciones estériles porque no tienen ningún tipo de material purulento en su interior, simplemente puede ser un líquido seroso. En estos casos se recomienda realizar la cirugía para poder realizar la necresectomía, o sea, retirar la zona necrosada. Esto es lo que mencionábamos como cirugía de resección selectiva del páncreas. No se saca todo el páncreas, solo la zona que esté necrosada. En la fase tardía, la cirugía, tratamiento quirúrgico estará indicado cuando existe un absceso pancreático, para drenar un absceso, para hacer la resección de un quiste o de un pseudoquiste pancreático. En estos casos, la cirugía sí está indicada y además del tratamiento clínico que hemos mencionado, deberemos solicitar la ayuda de nuestro colega cirujano. ¿Cuándo se opera de emergencia a un paciente con pancreatitis? Cuando presenta hemorragia retroperitoneal, hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva baja, perforación gastroduodenal, perforación de colon, pseudoaneurismas pancreáticos o síndrome compartimental intraabdominal. La presencia de cualquiera de estas manifestaciones clínicas obliga al médico que atiende de emergencia al paciente a llevarlo directamente a quirófano. No podemos esperar, a ver, veremos cómo está hasta mañana, a ver si se recupera. No, este paciente debe ir de la sala de emergencias directo al quirófano. Caso contrario, puede que no pase la noche. Y cuando se realiza el tratamiento quirúrgico, lo más recomendable es una laparotomía exploradora, o sea, abrir el abdomen, una cirugía convencional. De esta manera, el cirujano va a poder identificar características propias del páncreas, poder determinar la presencia de colecciones peripancreáticas, líquidas, serosas, hemorrágicas o inclusive colecciones abscedadas, o sea, que exista pus alrededor del páncreas. Solamente con una cirugía de una laparotomía exploradora se logrará identificar objetivamente cuál es el grado de lesión que tiene el páncreas y la posibilidad en cuanto a la presencia de colecciones peripancreáticas. Se realiza una colecistectomía cuando el origen de la pancreatitis es biliar. Si el paciente se interna por la pancreatitis, durante esa internación deberá ser sometido a la colecistectomía. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene pancreatitis secundario a litiasis biliar, hacemos el tratamiento de la pancreatitis, el paciente se recupera de la pancreatitis, pero como siguen los cálculos en la vía biliar, la recidiva puede ser mayor al 50%. Esta colecistectomía máxima deberá ser suspendida por un lapso máximo de 4 semanas. Si no se puede operar en la misma internación que del paciente por la pancreatitis, que sería lo ideal, atenderlo de la pancreatitis y además operarlo. Si no podemos hacer las dos cosas en la misma internación, deberemos suspender la cirugía por un lapso máximo de un mes. ¿Qué complicaciones puede tener la pancreatitis?
podemos encontrar un síndrome compartimental abdominal, lo cual va a estar asociado a falla multiorgánica. En estos casos, la complicación más grave de la pancreatitis aguda es la falla multiorgánica, lo cual llevará a muerte del paciente. Ya hemos visto las tablas que nos ayudan a catalogar esta circunstancia. Causas no quirúrgicas para la presencia de este síndrome compartimental abdominal como complicación: cuando se realiza el aspirado del contenido intestinal por sondaje gástrico, el uso de proquinéticos o el uso de diuréticos. Causas quirúrgicas cuando se realiza el drenaje percutáneo. Muchas veces los abscesos pancreáticos se los drena a través de una punción. Se introduce un trocar bajo guía ecográfica o tomográfica hasta el absceso y se trata de drenar sin la necesidad de abrir el abdomen, simplemente colocando un trocar. Este drenaje percutáneo puede producir esta complicación. Cuando se realiza una laparotomía descompresiva, también se puede producir la presencia de un síndrome compartimental abdominal. ¿Por qué se llama compartimental? Porque el abdomen, por fibrosis, por tejido fibrinoso, llega a formar tabiques o paredes en el interior del abdomen, produciendo como compartimentos, como pequeños cuartitos, como si le estuviéramos poniendo una pared de ladrillos entre uno y otro de los órganos. A eso se llama síndrome compartimental. En una pancreatitis aguda, la presencia de este síndrome ya es muy mal pronóstico. Otras complicaciones: la infección de la pancreatitis, además de la necrosis, y posteriormente la presencia del pseudoquiste pancreático, que puede llegar a tener volúmenes grandes, como hemos visto ya en alguna tomografía, lo cual amerita también el drenaje del quiste. ¿Será que la pancreatitis aguda pueda derivar en cáncer de páncreas? Si la lesión ha sido muy severa, si el daño a nivel del tejido pancreático ha sido muy severo, y sobre todo en pacientes que tienen predisposición por factores hereditarios a la presencia del cáncer, está abierta la probabilidad para presentar como complicación una neoplasia pancreática.